Apreciados amigos, es una alegría para mí el poder por fin presentarles el bosquejo de esta última lección. Lamentablemente no pude hacerlo antes por algunos problemas. Espero que a pesar del tiempo sea útil no solo para este estudio, sino para diferentes temas que ustedes puedan emplearlo. Es una pena al mismo tiempo saber que estamos terminando una gran lección. Hemos aprendido muchas cosas. Personalmente para mí ha sido una gran bendición este estudio. Espero también para ustedes. Por ahora, comencemos con el bosquejo de este último material. Lección que titula El descanso supremo, el descanso que todos anhelamos. Sean bienvenidos al bosquejo de la lección número 13. Comencemos hablando en la introducción de esta lección con una alusión que la lección hacía sobre el uso de un navegador GPS, para que nosotros podamos llegar a algún punto que desconocemos. Personalmente, muchas veces esto me ayudó bastante cuando tengo que viajar a algún lugar que no conozco. El GPS del celular es muy práctico. Nos permite llegar de la forma más rápida, prácticamente no perdernos, es muy útil. Algo parecido ocurre con nuestro peregrinaje hacia la patria celestial. Y es que, gracias a lo que la Biblia describe, nosotros sabemos cuánto falta para el regreso de Cristo. No en cuanto a fecha, sino que ya está cerca. Por ejemplo, en qué tiempo de la historia nos encontramos. Sabemos que estamos en el tiempo del fin. ¿Qué eventos vienen? ¿Qué es lo que se está desarrollando? Es decir, las profecías o la línea profética nos dice cuánto falta para llegar a esa ansiada morada, para llegar a la Nueva Jerusalén. En parte, la lección de esta semana nos habló de esto, porque es un tema que todos queremos, cuánto falta para tu regreso. Por eso, los objetivos de esta lección van a abordar estos 3 puntos. En primer lugar, la pregunta que le hicieron los discípulos a Cristo: ¿qué señales habrá de tu venida? ¿Qué señales habrá del fin? El segundo objetivo responde a otra pregunta: ¿qué hacer y qué esperar antes del regreso de Cristo? Y por último, consideraremos lo que Pablo nos dice en su carta a los Filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Miren, con estos 3 objetivos vamos a trabajar en nuestra lección. Vamos a dirigirnos entonces al primero de ellos. Desarrollemos pues este primer objetivo. ¿Qué señales habrá de tu regreso? Esto le preguntaron los discípulos a Cristo en el Monte de los Olivos, luego de que le mostraran pues el templo y Cristo les dijera: acá no va a quedar nada. Asombrados, ellos le dicen: maestro, dinos, ¿qué señales habrá del tiempo del fin? ¿Qué señales habrá de tu venida? Esto es una pregunta que también nosotros nos hemos hecho. ¿Cuánto falta Cristo para que Cristo vuelva? ¿Qué señales más tendrán que venir? En el capítulo 24 de Mateo, el Señor hace una descripción de diferentes eventos, no necesariamente en orden cronológico, pero sí Él da características de cómo sería la tierra antes de su venida. Y entre todas ellas quisiera resaltar los siguientes. Número 1, seremos perseguidos, recibiremos el odio de todos aquellos que no creen en Cristo. Esta es una característica de los tiempos finales. Ahora, no es exclusiva, porque esto también lo pasaron los discípulos, los cristianos, por ejemplo, en el tiempo de en el tiempo de Nerón. Ellos experimentaron ese odio. Entonces, esto obviamente iba a ser no solo en ciertas partes, como fue en el caso de Nerón, sino a nivel mundial. Ya se va a dar ese odio y persecución a todos aquellos que siguen a Cristo. Otra de las señales es el ambiente, la naturaleza. Habrá peces, desastres naturales, enfermedades cada vez más incontrolables, cada vez dejarán perplejos a la ciencia médica, ya no será fácil tratarlas, y casi como lo que estamos viviendo, pero aún no es el fin. Eso es lo que Cristo les dijo. Las otras señales tienen que ver con la guerra, los rumores de guerras que enfrentaremos. No habrá paz, prácticamente se levantará nación contra nación, es decir, viviremos en una situación caótica. Y ojo,
Esto, vuelvo a repetir, se vivió a lo largo de la historia, se ha ido viviendo, pero antes de que Cristo vuelva, todo esto prácticamente será a escala mundial. Por último, los falsos cristos. En el libro de Hechos se habla de uno que se hizo pasar por el Mesías. Y a lo largo de la historia se han presentado, y en nuestros días es común escuchar que hay falsos cristos en diferentes lugares. Son señales, dijo Cristo. Son señales de que el fin está cerca. Ahora, en medio de todo esto, en medio de todas estas señales, quisiera resaltar una advertencia que hace Cristo. Vendrán falsos maestros. Y aquí quiero centrarme un poco más. ¿Por qué razón? Porque estos falsos maestros van a generar muchos problemas al pueblo de Dios, al punto que engañarán, dicen, aún a los escogidos. Cristo en Mateo 24:4 dice: cuidado os engañen. Hablando de los falsos maestros, cuidado os engañen. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros para engañarnos? Pues harán señales, llegarán a hacer milagros e incluso serán grandes, entre comillas, conocedores y entendidos de la profecía. Llegarán a poner fechas, llegarán a poner revelaciones que ellos supuestamente saben o reciben de Dios, interpretaciones que ellos han encontrado leyendo periódicos, revistas, viendo noticias, aparentemente con bastante sensacionalismo. Dominarán, entre comillas, como vuelvo a repetir, las profecías y engañarán, como lo dijo Cristo, inclusive a los escogidos. Esto es interesante, ¿saben por qué? Porque estos falsos maestros hacen un mal uso de la Biblia. ¿Y por qué Cristo advirtió de esto? Número uno, ¿saben por qué? Porque es importante que nosotros entendamos que necesitamos velar. Es importante que nosotros entendamos que la necesidad de estudiar la Biblia nos urge para no ser engañados, para no ser desviados por estos falsos maestros, que en su gran mayoría suelen desligarse de la iglesia, suelen atacar a la iglesia, ya sea de manera directa, indirecta, con ataques sutiles, pero son falsos maestros. Y número dos, para que cuando tú veas que cada vez hay más y más enseñanzas, falsos maestros que buscan el reconocimiento personal, que buscan jalar gente para sí, tú te des cuenta que estamos llegando a los tiempos finales. Entonces, querido amigo, junto con las señales hay una advertencia que Cristo nos da, y es la de cuidarnos de los falsos maestros. Estas son las señales que Cristo nos dijo que van a ocurrir y a los cuales debemos estar atentos antes de su venida. Vamos a ver ahora el segundo objetivo. ¿Qué hacer y qué esperar antes del regreso de Cristo? Desarrollemos este segundo objetivo. Antes de irse, Cristo ya había dicho a sus discípulos: ¿saben qué? En realidad hay mucho que hacer en esta tierra. Por tanto, id y predicad a todas las naciones. Cristo encomendó esto a sus discípulos. Ahora miren, mientras nosotros esperamos a Cristo, no podemos esperar de manera pasiva, de manera ociosa, el regreso de nuestro Señor. Tenemos que ir a predicar. Eso es lo que Cristo encomendó a la iglesia. Y esto se refleja, se ilustra de una forma muy práctica a través de Apocalipsis, de manera más específica de los mensajes angelicales que aparecen en Apocalipsis capítulo 14. Ahí se muestra la misión, la característica del pueblo de Dios que espera a Cristo, y esa característica es la de predicar. Pero aquí viene una cuestión muy importante. ¿Y cuál es el mensaje que ha de presentarse? Pues considerando el contexto de los tres ángeles. Bien, en relación a este mensaje, vamos a decir lo siguiente. Número uno,
el mensaje tiene que ser predicado a todo el mundo. No podemos limitar, y esto hemos aprendido. Y la lección presentó por lo menos estos 4 mensajes basados en Apocalipsis 14, versículos del 6 al 12. Estos 4 mensajes son los siguientes. Primero, el Evangelio eterno al mundo. Tenemos que presentar el Evangelio eterno porque, después de todo, este Evangelio está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. La muerte, el amor de Cristo, su resurrección. Tenemos que hablar de eso. También hay un llamado de adorar al Creador. Y aquí tiene mucha relevancia el sábado. Es parte del mensaje que hay que presentar. Por otro lado, Apocalipsis 14, versículos de 7 al 11, nos pide que por favor también anunciemos el inicio del juicio de Dios. La hora de su juicio ha llegado, pero este juicio, tal como dije en uno de los videos que publiqué esta semana, este juicio no es un juicio para dar miedo, no es un juicio para asustar a las personas, como muchas veces escuché. Este es un juicio de salvación, este es un juicio que busca rescatarnos, que busca salvarnos. Y por supuesto, la identidad del único pueblo de Dios, al cual el ángel dice, salgan de Babilonia y formen parte del remanente. Entonces, estos mensajes o estos puntos son los que forman parte de los mensajes de los 3 ángeles. Pero aquí hay algo que me gustaría que tú por favor entiendas. No son mensajes aislados, no son mensajes independientes. No son mensajes autónomos, son mensajes ligados. El Evangelio eterno, ¿de quién habla? De Cristo, el Creador. ¿Quién es Cristo? Juan 1:1, 1 al 3, que dice que Cristo hizo todo. En el caso del juicio de Dios, ¿quién está en el lugar santo, santísimo, intercediendo por nosotros? Cristo Jesús. ¿Y qué dice Apocalipsis 14:2? Aquí está la paciencia de los santos, los que tienen el testimonio del Señor Jesús. En otras palabras, querido amigo, el mensaje de los 3 ángeles consiste en presentar a Cristo al mundo. Hablar de Cristo al mundo, hablar de su amor, de su entrega, de su regreso, de su salvación. El mensaje es cristocéntrico. ¿Qué tenemos que hacer? Presentar a Cristo. Pero ¿sabes? Y de esto hablaremos con un poco más de detalles en el último objetivo. Para que tú hables de Cristo, tú tienes que ser un apasionado por Cristo. Tú tienes que ser un enamorado de Cristo. Tú tienes que ser una persona que esté íntimamente ligada a Cristo. Recuerda los mensajes, el mensaje, o como llamemos a Apocalipsis 14, del 6 en adelante, es un mensaje cristocéntrico. Tenemos que hablar de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer. Y ahora viene el esperar, sí, porque también hay otra parte que es el esperar. Y de esto vamos a hablar con más detalles, considerando lo que dice Hebreos capítulo 11, versículos del 13 al 16. Ya que habla de la muerte, que muchos han muerto sin ver el cumplimiento de su esperanza, pero murieron creyendo. Miren, y esto es hasta cierto punto chocante, porque la muerte formará parte de nuestra existencia hasta que Cristo vuelva. No podemos hacer algo para evitar esto, a menos que Cristo vuelva mientras estamos con vida. Pero mientras esto no ocurra, pues tenemos que esperar a nuestro Salvador. Y si lo vamos a esperar en la tumba, será así. Ahora les pido por favor que ustedes consideren estas 2 imágenes. Si yo les pediría a ustedes que busquen diferencias entre estas tumbas, pues no van a encontrar nada. Y esa es la verdad. Son la misma imagen, solo invertidas. Ahora, noten lo que dice en este cuadro. Al margen de las decoraciones y detalles que tú puedas encontrar en algunas tumbas, al final todas son iguales. ¿A qué me refiero? Que dentro hay muerte, no hay vida. Toda tumba es igual. Sin embargo, puede existir una gran diferencia, y aquí quiero que tomen atención a estas columnas. Número 1. Aquel grupo que murieron sin aceptar a Cristo como su Salvador, en el lado izquierdo.
y aquellos que aceptaron a Cristo como su Salvador están en el lado derecho. Los que no aceptaron a Cristo han tenido una vida agotada y sin descanso, sin reposo. Pero aquellos que encontraron a Cristo también encontraron el descanso que da Cristo. Por otro lado, es triste, pero aquellos que rechazaron a Cristo jamás conocieron el verdadero descanso. Y de eso habla Apocalipsis 14:11, que no encontraron ese descanso, murieron en tormento y volverán a morir en tormento. Ahora aquí algunos preguntan sobre el infierno, el fuego eterno, el humo. Vamos a hablar de eso el día de mañana en el comentario en vivo. Pero aquellos que murieron sin aceptar a Cristo, vivieron sin haber tenido descanso e irán a la tumba sin conocer ese descanso. Pero quienes han aceptado a Cristo disfrutarán del descanso eterno, y no me refiero a la muerte, sino a la vida eterna que nos dará Cristo en el cielo. Ambas tumbas se ven iguales, pero quien hace la diferencia es Cristo. Y la fe que tú y yo tenemos en Cristo puede marcar la diferencia, porque habrá un grupo, los de la izquierda, que conocerán la muerte, y esto es triste, pero el grupo que está aquí a la derecha no conocerá la muerte, y de eso hablaré en un momento. Pero esto es, apreciados amigos, la diferencia entre aquellos que murieron creyendo y no creyendo en Cristo. ¿Qué esperar? Miren, como dije, esto puede ser chocante, pero tenemos que entender y aceptar que hasta que Cristo vuelva, la muerte estará presente. Y tenemos que entender eso y tenemos que aceptar. Pero si nosotros consideramos y valoramos el concepto de la muerte de acuerdo a lo que dice la Biblia, nuestra cosmovisión sobre la muerte puede cambiar drásticamente. ¿Y por qué razón? Juan 8:51 dice: no conocerán la muerte, en palabras de Cristo. Porque para el Señor Jesús, de acuerdo a lo que dice Juan 11:11, la muerte es como un sueño. ¿Qué quiere decir esto? Que aquella persona que murió creyendo en Cristo, él cerrará sus ojos y entra en un estado de inconsciencia. Ya no hay más mentalidad, ya no hay pensamientos, no hay recuerdos, no hay conciencia, todo acabó. Él cerró sus ojos y para esa persona habrán pasado cuestión de segundos o milésimas de segundos, y cuando abre sus ojos observará esto: a Cristo volviendo por segunda vez. ¿Vio la muerte? No. ¿Conoció la muerte? No. Para él fue un sueño, porque Cristo lo hizo real, Cristo lo hizo posible. Por eso, segunda de Tesalonicenses 4:16 dice: porque el Señor mismo con voz de mando, cuando vuelve, y con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y descienda del cielo, aquellos que murieron, aquellos que duermen en Cristo, resucitarán primero sin haber conocido la muerte. Eso es lo que tenemos que esperar. La muerte nos va a doler, la muerte nos va a sorprender, pero querido hermano, en Cristo será un sueño, con la bendita esperanza de abrazar a aquella persona que la muerte nos arrebató y morar por siempre con nuestro Señor. Esto es lo que hay que esperar, y esto, ¿cómo no nos va a dar regocijo? ¿Cómo no nos va a dar esperanza? ¿Cómo no va a darnos esperanza nuestro Señor? Con esto cerramos el segundo objetivo y vamos a prepararnos para entrar al último objetivo de esta lección. En este último punto encontramos al apóstol Juan. Encontramos a un Juan en Patmos, prisionero, y él mismo lo describe. Yo, Juan, dice, copartícipe vuestro en vuestras aflicciones, tribulaciones, prisionero en Patmos. Y esa era la condición de Juan. Había sobrevivido a la persecución de de Nerón, y ahora estaba prisionero en la isla de Patmos. La familia, la iglesia, los amigos, la libertad estaban lejos. Él era un prisionero. Habían intentado quemarlo,
seguía vivo. Humanamente podríamos decir que la situación de Juan no era algo agradable. Y es muy posible que el mismo Juan en algún momento se sintió mal, se sintió quizá triste, cansado, porque era humano. Ahora aquí quisiera hacerles a ustedes una pregunta considerando todo esto. ¿Dónde y cómo encontraría descanso el pobre Juan? Sirvió tantos años a la iglesia, predicó y estaba terminando su vida en una isla como prisionero. ¿Cómo iba a encontrar descanso Juan? Y aquí precisamente ocurre algo muy interesante, porque en Apocalipsis 1 del 9 al 19 se presenta su Señor. Él tiene un encuentro con Cristo y esto cambia radicalmente la situación de Juan, porque es gracias a ese encuentro con su Maestro que él comienza a tener nuevamente consuelo. Y de manera específica, Juan encuentra consuelo al entender lo siguiente. Mira, aunque aquí no hay versículos, pero voy a mostrar 3 puntos claves de lo que Juan vio. En primer lugar, Juan encontró consuelo al saber que Dios está al control de la historia. No el emperador, no el imperio romano, no la nación más poderosa, sino Dios. Y eso le mostró Cristo. Yo estoy al control. Yo aún tengo a este mundo como algo precioso y sigo cuidando su historia. También Juan comprendió que en medio del conflicto, de las persecuciones, del sufrimiento que enfrentaba el pueblo de Dios, su iglesia triunfaría. La iglesia saldría victoriosa, la iglesia sería triunfante gracias a Cristo. Eso observó Juan y eso comenzó a llenar de alegría, de consuelo su corazón. Y por supuesto, Juan contempló el futuro glorioso que Dios está preparando para nosotros. Entonces Juan observa esto. Hay un Dios que controla, hay un Dios que sacará victorioso a su pueblo y lo conducirá hacia un futuro glorioso. Eso observó Juan y eso debió de llenar de alegría, eso debió de llenar de consuelo su corazón. No los planes humanos, sino el plan de Dios. Y lo mismo te pido, querido amigo. Tienes planes, tienes objetivos, muy bien, adelante. Pero recuerda que Dios también tiene planes contigo. Armoniza tus planes con los planes de Dios, porque después de todo el Señor sí o sí cumplirá. Él no falla y Él quiere compartir esa dicha contigo. Pero miren, la lección hablaba del descanso supremo. La lección nos decía que hay un descanso supremo y Juan entendió que ese descanso supremo en parte lo vamos a encontrar cuando Cristo vuelve y nos lleve a la Nueva Jerusalén. Pero hay otro descanso más, y para mí más grande. ¿Y cuál es ese descanso? Lo que Pablo escribió en Filipenses 4: regocijaos en el Señor, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. ¿Qué quiere decir con esto, pastor? Juan encontró consuelo con lo que mostré anteriormente, sí, pero el verdadero consuelo de Juan, que Juan encontró, fue al observar nuevamente a su maestro. Cuando él dice, y estaba yo en el día del Señor, que era un día sábado, estando ahí en el día del Señor, oí una voz, y cuando volteé a ver, él dice, vi a mi maestro, vi al Hijo del Hombre, ya no humano únicamente, lo vi como Dios, caminando en medio de los candelabros de oro. Su rostro era resplandeciente, era un espectáculo hermoso. Juan encontró consuelo al ver a su maestro. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir Pablo con regocijaos en el Señor? Que tú tienes que aprender en esta tierra, tú tienes que aprender a regocijarte con Cristo. Tú tienes que aprender a tener consuelo, esperanza en Cristo. Porque tú y yo anhelamos el cielo. Tú y yo anhelamos llegar a la patria celestial. Pero ¿anhelas pasar tiempo con el dueño de esa patria? ¿Anhelas pasar la eternidad con el creador de esa nueva Jerusalén? En esta tierra
Cristo quiere darte consuelo. En esta tierra Cristo quiere darte ese regocijo, quiere llenar de gozo tu corazón. Eso quiere hacer Cristo en esta tierra. Por eso, y termino con lo que dice Apocalipsis, capítulo 22. El que da testimonio dice, ciertamente vengo en breve. ¿Y qué le dijo Juan? Yo estoy seguro con lágrimas en los ojos. Amén. Ven, Señor Jesús, porque Él entendió que solo con Cristo, en donde se encuentre, como se encuentre, podría encontrar consuelo. Y lo mismo te invito a ti, que al finalizar este estudio le digas a nuestro Señor, a Cristo, amén. Ven, Señor Jesús. Muy bien, queridos amigos, luego del desarrollo de este estudio nos preguntamos, ¿y qué aprendimos de esta lección, al menos de esta 13ª lección? Bueno, 3 lecciones. En primer lugar, estar atento a las profecías, estudiar nuestras Biblias, esperar activamente la segunda venida de Cristo y, por supuesto, regocijarnos en Cristo en esta tierra para que nuestro regocijo sea completo en el cielo. Con todo lo estudiado nos preguntamos, ¿y qué hago ahora? ¿Qué debo hacer? Por un lado, seguir confiando en Dios. La situación mundial puede empeorar, pero Dios no cambia. Jamás se cansará de amarnos y cuidarnos. Al contrario, siempre estará atento a nuestras necesidades. Por supuesto, compartamos estas noticias con la mayor cantidad de personas que aún no conocen del amor de Dios. No te quedes sin compartir, hazlo. Y por supuesto, querido amigo, preparémonos para iniciar un nuevo estudio del libro de Deuteronomio. De esta manera, un poco tarde, presento y finalizo el bosquejo de esta 13ª lección. Muchas gracias, apreciados amigos, por acompañarnos hasta este momento. Por mi parte, me despido deseándote muchas bendiciones con el deseo de encontrarnos en una nueva oportunidad.